El sonido del trapeador arrastrándose por los escalones retumbaba en el edificio como un suspiro olvidado. A esa hora, las 5:20 de la mañana, no había nadie más que ella. Como cada día, desde hacía más de 6 años, Carmen llegaba antes que todos, mucho antes del primer café de oficina, de los portazos, de los saludos fingidos, de los tacones golpeando el mármol. Era invisible. Una figura borrosa en el rincón más lejano del pasillo, apenas reconocida por su delantal gastado y sus zapatos viejos de suela mordida. Esa mañana, sin embargo, había una tensión rara en el aire, como si el viento soplara distinto entre las ventanas abiertas del tercer piso. Carmen lo sintió, lo percibió como quien sabe que algo está a punto de cambiar para siempre. Pero no dijo nada. Solo tomó el balde, se frotó las manos agrietadas por la lejía y siguió fregando. Ella no hablaba mucho. Sus compañeros del servicio de limpieza decían que era reservada, rara, que se iba sola al comedor trasero durante las pausas. El personal de oficina apenas la miraba. A veces, cuando pasaban cerca, le lanzaban miradas de desdén, como si su simple presencia ensuciara el aire que respiraban. Los más crueles dejaban caer a propósito el café en las alfombras solo para verla agacharse. Nadie se preguntaba quién era. Para todos, era simplemente la señora de limpieza. Pero Carmen observaba y recordaba. Sabía exactamente a qué hora llegaba cada quien, qué caras traían cuando venían derrotados, cuando la sonrisa de alguien era real y cuando era solo un barniz. Había visto más verdades en los botes de basura que en las reuniones de directorio. Había escuchado secretos que nadie pensó que alguien oiría. Pero sobre todo, había aprendido a vivir en silencio. Un silencio que escondía más de lo que cualquiera pudiera imaginar. Un día antes, una joven ejecutiva, una de esas que se creía más por tener un apodo extranjero en su gafete, le había tirado un sobre al suelo y le gritó: «Levántalo, que para eso estás aquí». Carmen lo recogió sin chistar, como siempre. Pero en sus ojos, por primera vez, algo tembló. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su pequeño cuarto de renta, en el barrio donde nadie quiere vivir pero donde todos terminan. A su lado, una cajita de madera sin abrir. Nadie sabía de su existencia. Era todo lo que tenía de su pasado. Dentro, fotos antiguas, una carta amarillenta y un anillo con un símbolo grabado. Carmen lo había guardado por décadas. Nunca pensó usarlo. Pero esa noche, lo sacó y lo miró durante horas. «Tal vez ya es momento», susurró. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada. La historia de Carmen no comenzó en ese edificio ni con ese trabajo. Comenzó muchos años antes, en una mansión de ventanales enormes, con jardines que olían a jazmín por las tardes, donde una niña corría detrás de su abuelo mientras se la cargaba entre risas y le decía que un día todo eso sería suyo. Pero la vida se había encargado de arrancarle esa promesa. Al día siguiente, cuando la empresa cumplía su aniversario número 50, Carmen llegó con la misma ropa de siempre, pero algo en su postura había cambiado. Nadie lo notó. Nadie lo esperó. La fiesta comenzó en la planta baja. Directivos, empleados, música, discursos, pantallas enormes. Todos celebraban. Menos Carmen. Subió al piso más alto. Llevaba la caja de madera entre las manos. El corazón le latía como no lo hacía desde hacía años. Entró sin pedir permiso a la sala de juntas. Y entonces, todo empezó. «¿Quién es usted?», preguntó un hombre de traje oscuro al verla entrar, con la caja de madera apretada contra el pecho. Todos los presentes se giraron. La música aún retumbaba abajo, pero ahí, en la sala de juntas del piso superior, el silencio cayó como una losa. Era ridículo. Una señora de limpieza irrumpiendo en la fiesta de los altos ejecutivos. El director general, un hombre corpulento de mirada severa, se levantó de su asiento con visible molestia. «Señora, aquí no puede estar. ¿Dónde está el personal de seguridad?», dijo, como si Carmen no tuviera nombre ni voz. Carmen no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta la cabecera de la mesa. Ahí colocó la cajita de madera. La abrió. Sacó la carta con el membrete viejo, el anillo dorado con el símbolo familiar y una fotografía en blanco y negro. «Ese de ahí», dijo por fin, señalando la imagen, «es mi abuelo». Hubo un murmullo confuso.
El director la miró con incredulidad. ¿De qué está hablando? Mi nombre es Carmen Valverde, nieta de don Elías Valverde, fundador de esta empresa. El silencio fue ahora distinto. Pesado. El tipo de silencio que solo se produce cuando la realidad empieza a desmoronarse. La mayoría de los presentes no sabían qué hacer con esa información. Algunos se rieron nerviosos, creyendo que era una broma. Otros se quedaron helados, como si acabaran de ver un fantasma del pasado. Carmen respiró hondo. No era fácil estar ahí, pero ya no tenía miedo. No después de todo lo que había vivido. Tenía 6 años cuando mi madre se fue con un hombre que no aprobaban. Se cortó toda relación con la familia. Mi abuelo intentó buscarla. Lo sé porque ella lo confesó antes de morir. Pero ya era tarde. Vivimos con muy poco. Yo crecí creyendo que éramos nada, que nunca habíamos sido parte de algo. Hasta que, cuando cumplí 18, encontré esta carta. Levantó el papel amarillento. Era de él. Pedía perdón. Me decía que, si algún día quería encontrar mis raíces, debía venir a esta empresa. Decía que aquí encontraría respuestas. Las miradas se cruzaban entre los presentes. Algunos ejecutivos mayores reconocieron la firma. El apellido Valverde pesaba en esa sala. Nadie lo había escuchado en años, pero seguía grabado en el mármol de la entrada principal, justo debajo del logo de la empresa. ¿Por qué no vino antes?, preguntó a alguien. ¿A qué? ¿A qué me juzgaran por cómo visto? ¿A qué me llamaran vieja loca? Carmen tragó saliva. Yo necesitaba entender si esta gente merecía saber quién era yo. Por eso trabajé aquí, sin decir nada, observando, viviendo lo que viven los que no tienen apellidos rimbombantes ni corbatas caras. El director dio un paso al frente. Eso no prueba nada. Cualquiera puede inventarse una historia. ¿Dónde están los papeles? ¿El ADN? Carmen sonrió, con esa mezcla de tristeza y dignidad que solo dan los años. Los tengo, pero no vine a pedirles nada. Solo quería que supieran lo que se siente mirar a alguien por encima del hombro sin saber quién es. Quería que recordaran que todos merecen respeto, sin importar el uniforme que lleven puesto. Y así, sin más, recogió su caja y salió de la sala. Nadie la detuvo, pero nadie la volvió a mirar igual. Lo que nadie sabía aún era lo que pasaría al día siguiente, porque esa historia, aunque parecía tener un cierre en ese momento, apenas comenzaba. La noticia corrió como pólvora. En menos de 24 horas, los pasillos que antes ignoraban a Carmen ahora la observaban con ojos llenos de dudas, miedo y una pizca de culpa. Algunos susurraban su nombre con respeto tardío, otros con vergüenza. El rumor había estallado. La señora de limpieza era, nada más y nada menos, que la nieta del mismísimo fundador. Pero Carmen no cambió su rutina. A la mañana siguiente, volvió a llegar antes que todos, con su delantal y su balde de siempre. Se detuvo un momento frente al espejo de la recepción. Se miró a los ojos, tocó con los dedos el anillo que llevaba colgado al cuello y suspiró. No vine a demostrar nada, solo a que me vean, murmuró. El ambiente dentro de la empresa se volvió tenso. El consejo directivo, preocupado, organizó una reunión urgente. Necesitaban saber si Carmen tenía intenciones legales. Tenían miedo de perder control, acciones, reputación. Pero ella no apareció. No pidió nada. Ni una reunión, ni una disculpa. Siguió fregando los pasillos. Fue entonces cuando alguien que sí conocía su apellido apareció. Don Héctor, uno de los socios fundadores aún vivos, hacía años que no visitaba la empresa. Aquel anciano de bastón firme y cejas pobladas llegó sin previo aviso, interrumpiendo una junta directiva. Los interrumpió con una voz fuerte, a pesar de su edad. ¿Dónde está la niña Carmen? ¿La señora de limpieza?, respondió el director, incómodo. No. La nieta de mi hermano de alma, de Elías Valverde. ¿Dónde está? Lo buscaron. La encontraron en el almacén, limpiando unos vidrios. Cuando ella lo vio, sus ojos se llenaron de agua. Lo reconoció de una vieja fotografía. Él se acercó, la tomó de las manos y murmuró: «Tiene su mirada». Nadie más la tenía.
Ese momento partió algo en el corazón de Carmen. Años de silencio, de rabia contenida, de abandono, se deshicieron en un abrazo. Don Héctor no solo la abrazó, la llevó al vestíbulo principal, donde todos podían verla. Llamó a los medios internos de la empresa. Exigió una reunión general. Escuchen todos. Hoy vengo a decirles algo que debimos haber sabido hace mucho tiempo. Esta mujer, dijo señalando a Carmen, no solo es la nieta de Elías Valverde. Es la única heredera viva del hombre que construyó estos muros con sus manos. Y ustedes la humillaron. Nadie se atrevía a hablar. Algunos bajaron la mirada. Otros se quedaron congelados, como si la culpa fuera un peso sobre el pecho. Yo lo vi todo, dijo Carmen con voz quebrada pero firme. Vi cómo se trata al que no lleva corbata, al que no entra por la puerta principal. No se preocupen. No vine a quitarles nada. Vine a devolverme el respeto que me robaron en silencio, cada día que pasé por ese pasillo y nadie me vio. Un joven del área de marketing, uno de los que solía burlarse de ella, se levantó y dijo: «Yo quiero pedirle perdón». Carmen asintió con amabilidad, pero sin sonreír. «Gracias. Pero esto no es solo por mí. Es por todos los que limpian sus tazas, recogen sus papeles y saben sus secretos, mientras ustedes apenas les dicen buenos días». Fue la primera vez que el silencio de ese edificio no fue incómodo. Fue reflexivo. Pesado, sí, pero necesario. Lo que nadie sabía aún era que Carmen tenía una última carta, y estaba a punto de jugarla. El edificio ya no era el mismo. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque la presencia de Carmen lo había transformado. Durante años, sus pasos silenciosos pasaron desapercibidos, como si nunca hubieran existido. Pero ahora, cada rincón parecía tener su nombre grabado. No porque lo reclamara, sino porque su historia había despertado algo que la empresa había olvidado: humanidad. Después de aquel día, Carmen dejó de limpiar. No porque se lo exigieran, sino porque había tomado una decisión. Volvería, sí, pero de otra forma. Una semana después, una carta firmada por ella fue enviada a toda la organización. En ella, explicaba su renuncia formal al cargo de limpieza. No por rencor, sino por respeto a sí misma. Pero esa misma carta traía una propuesta: ofrecer un programa de sensibilización interna para todo el personal, dirigido por ella. Un taller de nombre sencillo pero poderoso: el valor de lo invisible. Nadie lo esperaba, pero más de 200 empleados se inscribieron voluntariamente en los primeros 3 días. El primer taller fue conmovedor. Carmen no hablaba con grandilocuencia ni frases rebuscadas. Hablaba desde lo vivido. Mostraba fotos de los pasillos que nadie veía, contaba anécdotas de conversaciones que escuchó mientras recogía vasos sucios. A veces, la voz se le quebraba. A veces, la rabia volvía, pero siempre cerraba con una sonrisa. No me arrepiento de haber vivido todo esto, porque sin esa sombra, no entendería lo que significa la luz. Poco a poco, el ambiente de la empresa cambió. No por miedo, sino por conciencia. Empezaron a implementarse mejoras en las condiciones del personal de limpieza y mantenimiento. Se habilitaron espacios de descanso dignos, se creó un protocolo contra el trato despectivo y se volvió norma saludar por el nombre a todo el personal, sin importar el cargo. Pero la historia no terminó ahí. Un viernes por la tarde, Carmen recibió una llamada. Era el notario que llevaba los asuntos legales de la familia Valverde. Le confirmó lo que ya sabía, pero que aún no se había atrevido a enfrentar. Ella era legalmente heredera de una parte importante de las acciones de la empresa. Tenía derecho no solo a los pasillos, sino a una silla en el consejo. Podía tomarla, si así lo deseaba. Carmen lo pensó durante días. Volvió a su barrio. Caminó entre las calles donde había crecido. Saludó a doña Maruja, que vendía empanadas desde hace 20 años. Compró pan donde siempre. Pasó frente a la escuela donde su madre la esperaba con la lonchera envuelta en servilleta de tela. Y ahí lo entendió. Volvió al edificio una última vez. Con el cabello recogido, camisa blanca, sin uniforme ni delantal. Subió al último piso. Tocó la puerta de la oficina principal. El director la recibió con un café, ahora con respeto.
¿Ha tomado una decisión? Le preguntó. Sí. No quiero una silla en el consejo. Quiero algo más grande. ¿Más grande? Quiero abrir una fundación con el nombre de mi abuelo, para becar a hijos de empleados de limpieza, seguridad y mantenimiento, para darles herramientas, para que su historia no dependa de una casualidad como la mía. El director parpadeó. Quiso decir algo, pero no pudo. Carmen ya estaba de pie. Se despidió con un apretón de manos y una mirada firme. Esa fue la última vez que pisó ese edificio como una empleada. Pero desde entonces, su nombre se convirtió en algo más que un susurro. Afuera, mientras caminaba por la calle, una niña pequeña se le acercó y le preguntó: ¿Usted trabaja aquí? Carmen sonrió. Trabajé, pero ahora ayudo a que otros trabajen mejor. Y mientras el sol se escondía entre los edificios, Carmen supo que, por fin, había encontrado su lugar. Suscríbete al canal Testimonios Anónimos. Relatos que conmueven, historias que perduran.